Hola, bienvenidos al espacio contributivo, un lugar donde queremos simplemente ser invitación a que cada quien desde su ser sea esa gotita que colabora, que contribuye para sí mismo, para el mundo y para el planeta. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Juan José Sánchez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en biología y medicina deportiva por la Universidad de Limoges, Francia, 35 años como profesor de medicina tradicional china de la Escuela de China a nivel mundial y director y fundador de la Fundación Escuela de Chin en Venezuela. Actualmente se desempeña como médico de familia, como médico acupuntor y profesor de medicina tradicional china. Con ustedes, Juan José Sánchez. Hola, buenas tardes. Aquí estamos contribuyendo en lo que sea necesario en pos de la salud y el equilibrio de la humanidad. Cada uno que haga lo que pueda. Cuénteme. Bien, una preguntita. ¿Qué, si es que hubo algo en concreto que te llevó a dedicarte a estas artes? Bueno, me tengo que transportar al siglo XX, final del siglo XX, y a mí me llamó la atención en una clase en el Hospital Clínico de San Carlos, una clase de historia de la medicina, y uno de los temas eran precisamente las medicinas, vamos a decir, orientales, antiguas le llamaban. Ese era en el programa de medicina, ponían medicinas antiguas, de la tradición antigua de los seres humanos, y una de ellas, obviamente, era la medicina tradicional china. Claro, me llamó la atención, y la verdad que no dijeron mucho, simplemente dijeron que era una medicina milenaria, que había libros, que obviamente los libros eran el Nei Ching, el libro más, vamos a decir, sagrado de la tradición china, y que se colocaban agujas en lugares determinados y con ello trataban cualquier tipo, la mayoría de las enfermedades. Lo cual a mí, siendo estudiante de medicina científica alopática, pues me resultó, aunque ya la había oído por televisión, películas y tal, pero verlo en la facultad me llamó la atención. Tanto fue así que cuando acabé la carrera de medicina, nada más acabarla, pues me desplacé a los hospitales franceses y allí tomé contacto con la posibilidad, en aquel tiempo, de estudiar medicina tradicional china en la Facultad de Medicina de Lyon. Fue en Lyon donde yo empecé. Y ya bueno, pues fue empezar ahí y hasta el día de hoy, aprendiendo, aprendiendo y enseñando lo que uno puede. Muy bien. La medicina tradicional china es muy amplia, ¿verdad? Acupuntura, masaje, musibustión, qigong, danza, meditación, oración. De todo eso, ¿qué es lo que más disfrutas? Yo lo que más disfruto, aunque con los años me he dado cuenta que en un principio que si estaba bien, que si estaba mal, pero luego al final me di cuenta que lo que está bien es lo que yo siento que está bien. Pues te voy a decir, lo que más disfruto es cuando veo a alguien sufriente, bajo cualquier aspecto, puede ser físico o emocional, cuando pongo toda mi intención, todo mi corazón, toda mi, como dice la tradición china, mi intención sanadora, terapéutica, en que esa persona recupere su ser, recupere su equilibrio, recupere su hacer y colaboramos y contribuimos para que esa persona lo logre, más que, aunque el dolor también es importante, más que quitar un dolor, que también es importante, que esa persona pueda hacer y que yo vea que alguien que ayer entró con sufrimiento, dolor o enfermedad, que colaboremos en base al conocimiento que la tradición nos ha dado, que pongamos los medios, que pueden ser pues, una puntura, una moxa, un masaje, una palabra sanadora, y que esa persona de pronto no, a veces es de pronto y a veces es menos pronto, a veces un poco más de tiempo, pero que esa persona recupere su caminar, su hacer, y que tú hayas colaborado en esa recuperación sanadora, eso es
sublime, es lo máximo, porque eres un útil del cielo para que esa persona recupere su camino. Yo llamaría camino estelar, pero bueno, su camino simplemente. Eso es lo más bonito que hay. Muy bien. Hay un, hay un mito en este mundo de las energías y es que el cliente me roba la energía, que quedé destrozado después de un masaje, después de una terapia. ¿Cómo te relacionas con ese tema de el cliente me roba la energía? Pero con mucha risa. ¿Por qué me río? Porque a ver, cuando yo empecé a estudiar acupuntura, allá por el siglo XX, finales, pues tuve en aquel momento, tuve un maestro que me habló de este tema precisamente. Bueno, me habló de este y de muchos más, obviamente, pero nunca le tengáis miedo a contaminaros, es decir, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si algo un terapeuta es una esponja. ¿Por qué? Para poder entender, para poder saber, para poder ayudar a alguien, el terapeuta se hace uno, o sea, absorbe todo lo posible. No es que vayas a absorber la enfermedad, no. Captas la quinta esencia del paciente que tienes delante. Y claro, captando y sintiendo lo que el paciente pueda sentir, es como más, no solamente podemos ayudar a reconocer el diagnóstico de lo que le pasa, sino que además nos va a venir, porque es así, nos va a venir para ese paciente ese tratamiento específico que le va a venir divinamente. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, y es verdad, las energías, obviamente somos energía, pues el terapeuta está en una actitud de vacío, que es como tiene que estar. Es decir, captando todo lo del enfermo y además sin ningún miedo. Porque, fijaros, esa energía no es tuya, es la energía del paciente, que transitoriamente tú la sientes, obviamente, y en base a eso tú haces un diagnóstico, un tratamiento, y en base a eso tú haces una terapia. Bien, si en algún momento, que puede pasar, a mí me ha pasado más de una vez, pues algo se te pasa a tu ser, tú tranquilo, porque es de que no es tuyo. O sea, eso va a estar un lapso de tiempo corto, pero la clave o la clave del éxito es no tener miedo. Esa energía no es tuya y se va a volver al origen donde salió. Por lo tanto, no hay que tener nunca miedo a eso. Y segundo, quien quiera dedicarse a ser terapeuta tiene que saber, y ahora vamos a decir una palabra en venezolano, que cualquier terapeuta, ¿qué es? ¿A quién recibe un terapeuta? ¿Qué recibimos los terapeutas? ¿Seres sanos o seres enfermos? Pues vamos a recibir seres enfermos. Para eso existe el terapeuta. Ojalá no existiéramos y no habría enfermedad. Divinamente nos dedicamos al jardinero. Pero nuestra función como terapeuta es recibir enfermos. ¿Qué irradia el enfermo? Pues enfermedad, entre otras cosas. Entonces, quien tenga miedo a recibir a un enfermo, entonces no debe de ser terapeuta. O, a ver, no debe de ser. Debe de saber qué es lo que está haciendo. Entonces, miedo ninguno. Servicio todo lo que se pueda. Y, por supuesto, recordar que el terapeuta es, como dice la tradición china, un intermediario más del cielo para que esa persona recupere lo que sea, su salud, su equilibrio, su hacer, todo ello está unido. Entonces, miedo. Nosotros decíamos en plan de broma, los terapeutas somos pocetas de la humanidad. Poceta también es en venezolano, en español sería váteres. Es como para que el ego o superego que podamos tener, muchos terapeutas que puedan tener, se les venga un poco abajo, ¿no? No con maldad, no, no, en absoluto. Es simplemente pues saber definirse, ¿no? Si tú eres terapeuta, tú estás para recibir enfermos. Los enfermos traen desequilibrio, traen dolor, sufrimiento, traen enfermedades, traen angustia. Pues si es que, ¿y para qué vienen a ti? Pues, para que tú puedas colaborar en algo en que ese ser recupere su calma, su centro, su salud física, psíquica, espiritual. Ese es un terapeuta. No hay que tener miedo a que el enfermo tenga vibras, bueno, que tengan las que quieran. Recordar, las energías del enfermo no son las tuyas.
Por lo tanto, si tú recibes algo, que es normal, no te preocupes que eso va a volver a su origen, no es tuyo. Muy bien. En todos estos años, ¿hay alguna historia, algún paciente que haya tenido una experiencia transformadora, una experiencia que hasta hoy recuerda? Seguramente hay muchas, pero nos gustaría una. Bueno, yo creo que, aunque podemos irnos muy atrás, pero yo me iría muy adelante, o sea, hace poco, ¿no? Pues, ¿qué te diría yo? Me viene una mujer de unos 50 años, abogada, con mucho estrés, con mucha responsabilidad, está en juicios, no sé si es juez, ¿eh? Creo que no, pero vamos, tiene relación con los juicios, las condenas. Sí, está en asuntos de divorcios y esta persona pues está hiperestresada. Aparte, obviamente, ser juez de la humanidad, señores, o participante en lo que es condenar o no a una persona, pues conlleva lo que dirían los franceses una sagrada responsabilidad. Pues sí. Entonces esa persona viene con mucho estrés, que traducido al lenguaje médico es mucha ansiedad. Y puede tener, no me lo dice, pero yo lo presiento, sentimientos de culpa o de hiperresponsabilidad, muchos miedos que se traducen en la palabra una hiperpreocupación, que es miedo a lo que va a pasar, es lo mismo. Entonces, esta persona viene porque está obesa, un sobrepeso que ya no llega a mórbido, pero sí un sobrepeso importante que la debilita, anímicamente también pierde autoestima, no se siente linda, está un poco frustrada, está siempre trabajando en pos, obviamente, de los demás. Pero en la conversación médica, clínica, cuando habla, pues muchas veces el paciente no se da cuenta, ni tiene por qué darse cuenta, en el sentido de que hay conocimientos de la antigua China que obviamente la gente no conoce. Pero hay signos que en medicina se llaman patognomónicos, que te dicen un signo muy específico que te lleva inmediatamente a la deficiencia de un órgano directamente. Y hay muchos órganos. No, te lleva a ese. Deficiencia del órgano de bazo, por ejemplo, ¿no? Que era el caso. Entonces, bueno, se le hizo, a mí me llamó muchísimo la atención porque la paciente hizo un comentario clínico y fue decirlo y claro, coincide con la obesidad, coincide con la patología digestiva, coincide con el bloqueo metabólico, coincide con la obsesión que tenía, coincide con el meteorismo, gases que tenía, todo era de libro, ¿no? Pero al decir la palabra clave ella, el signo clínico, pues ya se me abrió, o sea, ya. Y lo bueno que tiene, pues eso, vamos a decir, la experiencia de años, es que hay un momento, eso pasa mucho cuando ya eres, vamos a llamar experto, que ese signo, como hemos dicho antes, te lleva indefectiblemente a una serie, vamos a decirlo así, de lugares donde puedes trabajar. Pero además, dentro de esa serie de lugares, te lleva a un lugar, sobre todo, que es el más potente, el más eficaz. Entonces, podemos llegar a un punto donde en vez de colocar varios puntos de acupuntura, resulta que la persona, vamos a decir, entendida en profundidad, en este caso de esa patología, pues ve pues a veces 3 puntos, no ve, o sea, no, o sea, ve más, pero sabe que donde está la clave es en uno de ellos. Bueno, si además logras que sea en uno, pues ya es el máximo, ¿no? Entonces yo le comento a la paciente, pues lo que siento, ¿no? Que no debiera, porque no debiera, no está prohibido, pero es como decirle cómo estoy pensando, ¿no? En definitiva es para hacerla cómplice de su propia enfermedad. Y ella me dice, doctor, hágalo lo que le ha venido. Cosa que no, es un comentario, vamos a decir, que llama la atención, ¿no? Pues yo ya iba a hacer eso, pero de todas maneras me congratulo porque la persona entró en sintonía perfecta con lo que yo sentía y era la colocación de un solo punto de acupuntura en todo el cuerpo, nada más que uno. Claro, en nuestra sociedad
Si usted ve a un paciente y le coloca un solo punto, en mi experiencia personal, pues te suelen decir, doctor, pero ¿qué le he hecho yo? ¿No? ¿Por qué solo uno? Cuanto más me ponga, mejor. Es lo contrario. Cuanto menos pongas y más específicos sean de la enfermedad o dolencia del paciente, el efecto es muchísimo más poderoso. Pero eso la gente lo desconoce. Porque nosotros vamos a la cantidad, tantos miligramos de antibiótico para X kilos de peso. Si le pones más, pues también es perjudicial, pero poner la dosis máxima permitida para que el efecto sea el más potente. Pero en medicina china no es así. No es así. Bueno, el caso es que la mujer, por decir, la paciente, confió mucho en mí y fue colocarle el punto y ya a la siguiente sesión, yo no le dije nada más que cómo está, me dijo, estoy estupendamente bien. Claro, también es verdad que hemos ayudado con la acupuntura y en el caso de ella también le di un medicamento y resulta que la persona, pues no sé, se ha adelgazado ya 7 8 kilos en, no sé, en un mes y medio, 2 meses. O sea, muy, muy eficaz, ¿no? Pero no solo no hemos quedado en eso, sino que también hemos tratado el psiquismo. Entonces la persona está pues muy agradecida. Ese sería el ejemplo último, último. ¿Qué sugerencia, consejo le darías a alguien que quiere adentrarse a este mundo de la medicina tradicional china, la acupuntura, que es la cara visible de la medicina tradicional china, acupuntura, pero sabemos que hay más cosas? Pues la que me pasó a mí. Después de claro, haber estudiado medicina, es bueno, es muy bueno, pero también es malo. A ver, ¿por qué lo digo? Porque en la medicina científica alopática nos dicen tal enfermedad, concepto de la enfermedad, etiología de la enfermedad, fisiología de la enfermedad, fisiopatología de la enfermedad, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. O sea, está todo como bien mesuré, bien medido, estructurado, fenomenal, ¿no? Entonces, ante tal enfermedad, tales signos, tal cosa, ¿no? Algo parecido está en la medicina china, pero no es igual. Igual no es. Entonces, cuando con la mentalidad occidental accedemos a un pensamiento oriental, pues nuestros arquetipos, vamos a llamarle cuadriculados o rectángulos, me es igual, cuando nos introducimos en un mundo asimétrico como es el universo, pues a veces entramos en cortocircuito y queremos que lo que nos enseñan en la tradición sea algo medible, pesable, mesurable. Esto es así y este es el tratamiento. No, 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 no. En medicina china, el tratamiento, hay una parte del tratamiento que obviamente puede ser global, deficiencia del agua, deficiencia de tal, eso son formas de hablar, pero es una forma muy universal de hablar. Pero ¿qué ocurre? Que es que cada ser es distinto en esencia. En su globalidad nos parecemos mucho, eso sí. Pero a nivel de la vivencia de una entidad, de una situación, cada ser lo vive de forma distinta. Entonces, el terapeuta, pues tiene que esforzarse, por eso decía antes, en captar lo sutil, ¿no? Tiene que esforzarse en ver qué puedo yo hacer por esta persona en base a lo que me está contando, en base a mi conocimiento y en base a lo que siento que debo hacer en este momento. Hay momentos y momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que está o empieza a estudiar acupuntura bajo una mentalidad occidental lo pasa fatal. A ver, si lo hace en profundidad, si lo que hacen en ese lugar donde enseñan acupuntura es dar canales, puntos y recetas de puntos, pues no tiene problema. No va a tener problema porque a total patología tal punto. Pero es que, a ver, eso funciona, sí, sí funciona. Pero ¿podía funcionar mejor? Sí, podía Claro, pero funcionar mejor. sería como ir con una mente abierta, que aunque sea Claro, tienes que ir en con una mentalidad. español es chino. Claro, pero fíjate, el problema está, por lo menos que yo, lo que me pasó a mí, es intentar razonar bajo el punto de vista del occidental lo que viene del oriental.
O sea, Exacto. estás traduciendo constantemente el oriental al occidental. Eso está bien, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque te puede llevar a un estado de nervios o de demanda insolente de que el otro no sabe o que el otro es eso, es una pseudociencia le llaman. Y resulta Ya. que no es una pseudociencia. O Como sea, diría alguien que yo conozco, no es ni ciencia. O sea, es un arte de sanar, es un nivel superior. Superior no a otro, no comparativamente, sino a alto nivel, ¿no? Entonces, cuando vas con la mente occidental hacia Oriente, chocas, pero no chocas con Oriente, chocas con lo que tú ya sabes. ¿Qué hay que hacer? No hay que anular lo que yo sé, pero hay que aparcarlo. Intentar aprenderlo de la manera que piensan, digamos, la tradición antigua. Y luego sí, luego hay una simbiosis evidente. ¿Eh? Hay muchas cosas que se ven en medicina china que en medicina occidental están igual, o si no es igual, son muy parecidos. O sea, no hay confusión. Pero vamos, ir con la mentalidad abierta a que esa otra forma de ver la realidad no es ni inferior ni superior a la tuya, pero obviamente es una forma, vamos a decir, mucho más ancestral. Lleva 5.000 años funcionando y la nuestra alopática no llega a 150. bueno, Lo cual no diferente. significa que sea menos, ¿eh? Exacto, diferente. Claro. Una última preguntita. ¿Con qué legado, con qué regalo te gustaría contribuir a la humanidad? Y si no es que ya lo estás haciendo, y un poco por ahí, ¿cuál es ese regalo, esa contribución? Pues mira, yo, I have a dreams, decía alguien, ¿no? El regalo es lo que en un momento determinado de mi historia personal yo quería ser obstetra, ginecólogo. Y las cuestiones, vamos a decir, humanas, amorosas, etcétera, me llevaron a desistir de ello. Y, no, voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, ya allá en Francia, se me ocurrió estudiar una especialidad. La estudié, pero no era realmente la que yo quería. Yo quería obstetra, pero no podía hacerla porque tenía que hacer el MIR en España. Bueno, era complicado. Y en un momento determinado de mi vida, digo, voy a hacer acupuntura. Y cuando me introduje, no me... A ver, sentí que era lo que tenía que hacer, pero que no estaba en el lugar apropiado. Eso lo sentí. Cuando regresé me di cuenta, o sea, tuve la gran suerte de entrar en un lugar que para mí ha sido liberador. También ha habido momentos de sufrimiento, como todo en la vida, pero en definitiva yo me empecé a dar cuenta, yo aprendí acupuntura, sigo aprendiendo, pero yo me di cuenta que una de mis, vamos a llamarle virtudes que uno reconoce en sí mismo, es dar clase. Y dar clase de aquello que te enamora, te apasiona. Entonces me di cuenta que si hacía eso, era trabajar, pero no trabajaba, porque era divertido, era emocionante, me enamoraba de la vida. Y entonces, pues me di cuenta que viendo a pacientes y sobre todo no, también viendo a alumnos y transmitiendo la tradición, incluida la médica occidental, porque no tengo por qué excluirla, porque forma parte de la gran tradición, me di cuenta que no solo valía para eso, sino que me lo pasaba bien. Entonces, la contribución es pasárselo bien en aquello que amas, te gusta y además te da dinero en el sentido de que puedes vivir dignamente. Eso es ser millonario. Muy Y bien, entonces, eso es lo que yo quería transmitir. muy bien. Bueno, hasta aquí este capítulo y recordarles que cada quien siendo es una gran contribución para el mundo. Más que querer hacer y hacer y hacer, ser tú. Ahora, ¿qué es ser tú? Cada quien lo tiene que descubrir. Hasta la próxima vez.